¿Qué tal? En estos momentos estoy iniciando grabación después de algunas pruebas que he estado teniendo para poder desarrollar este contenido que les había prometido para que puedan ustedes avanzar con su proyecto final. Pues es que tiene la intención de crear este video que les envío. Entonces espero la cuestión del audio y todo lo demás esté funcionando en orden. Y bueno, paso a comentarles cómo va a funcionar esta cuestión. Primero, como les había comentado, la verdad es que yo no tenía contemplada este descanso que tuvimos el domingo pasado. Eso nos afectó un poquito en la calendarización que teníamos, ya que para este próximo domingo que vamos a tener clase, el día 22, sería nuestra última clase teórica con respecto al contenido temático que nos propone este curso que llevamos de procesos psicológicos básicos, número 2. Entonces, debido a eso, el día 29 ustedes ya tendrían que entregar su proyecto final. Y yo esperaría, pues, que resuelvan sus dudas con anticipación para que puedan entregar el trabajo pues de la mejor forma posible, ¿no? Y que las herramientas que se hayan podido obtener al respecto en estas semanas pues hayan sido valiosas para que puedan entregar este trabajo. Entonces, bien, para ello me di a la tarea de poder generar ciertos contenidos que puedan ayudarles a entender más o menos cómo pienso que puede funcionar este proyecto. Lo que están viendo proyectado en la pantalla es un trabajo que realicé con completa honestidad en la inteligencia artificial. Me apoyé de estas herramientas con dos intenciones. Uno, que ustedes puedan ir visualizando también cómo los proyectos trabajados con inteligencia artificial pueden ser óptimos, sí, pero van a tener sus deficiencias. Por lo cual yo esperaría de su parte un poquito más de trabajo académico más vinculado al trabajo que ustedes estén realizando de forma personal y más alejado de la inteligencia artificial. Quería que ustedes puedan ir visualizando más o menos cómo se ven este tipo de proyectos y además que fue una herramienta sencilla pues para ir mostrándoles paso a paso lo que yo esperaría de ustedes. Bien. El día 29 que nosotros tengamos nuestra última clase, la intención va a ser que cada uno va a tener alrededor de 10 a 15 minutos para presentar su proyecto final. Proyecto final que yo esperaría lo lleven en una presentación, ya sea en tipo PowerPoint o digamos que la creatividad ahora sí va a ser su herramienta, la que ustedes gusten. Pueden utilizar, no sé, Canva o algún otro tipo de herramienta. El punto es que ustedes puedan presentar el proyecto de su taller. Les comentaba que el taller es solamente un ensayo de taller o como una previsualización de lo que sería un taller con respecto a estos temas. El tema elegido son las mnemotécnicas. Entonces, es el tema que vamos a revisar nosotros el día 22 para que estén un poquito más familiarizados con el tema. Yo les decía o les recomendaba que se fueran un poquito como metiendo en el tema para que no fueran ajenos al día que ustedes hicieran este taller, pues saber ya qué son las mnemotécnicas. Entonces, este taller, digamos que ustedes van a pensar de forma creativa de qué forma pudieran llevar a cabo este taller. Por ejemplo, el taller que yo les estoy presentando es un taller creativo, dice aquí, de mnemotécnica para mentes pequeñas. O sea, está pensado en una población infantil, particularmente en una escuela primaria. Entonces, son el tipo de cosas que ustedes deben de ir como diseñando o pensando. Para qué tipo de público está pensado el contenido que ustedes van a compartir, en qué escenarios estarían compartiendo, en este caso la escuela primaria. Pudiera ser un taller social en el que se puede impartir en un lugar público para personas indefinidas de su edad y de alguna particularidad. O por el contrario, pues puede ser algo muy específico. Por ejemplo, ir a un asilo de ancianos a enseñar mnemotécnicas, ir a una escuela primaria, como es el caso acá, etcétera, ¿no? Digamos que esa parte queda a su creatividad, la población y el lugar en donde se estaría aplicando este taller. Entonces, me parece muy valioso hacer la puntuación de que este taller no se va a llevar a cabo, a menos de que sea un proyecto que para el futuro podamos construir de una mejor forma y tengamos un escenario donde poder aplicarlo, pues adelante, pudiera ser. Pero por el momento no, por el momento su función es simplemente teórica para que ustedes vayan adquiriendo. Mi intención con este proyecto son tres herramientas en particular.
Número uno, el uso de las tecnologías que se sigan desarrollando en este ámbito y que ustedes sepan trasladar la información que estamos aprendiendo en clase a algún elemento tecnológico. Segundo, que ustedes puedan aplicar los conocimientos de la clase, en este caso en el ámbito de memoria, pues para poder hacerlo práctico en un escenario muy particular. Y número tres, que aprendan a diseñar este tipo de proyectos, el tipo de proyectos que en un futuro puedan abrir los horizontes del trabajo que ustedes como psicólogos pudieran llegar a desarrollar, que no solamente se centra en el ámbito clínico o en el ámbito educativo, también en este, que puede ser un ámbito más social o que combina un poquito de estos elementos que ustedes pueden llegar a hacer. Entonces, quién sabe, ¿no? Ustedes puedan elaborar tal vez ahí algún taller que puedan presentar en algún lugar privado o público y estas sean herramientas que les ayuden a construir aquello que se propongan, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Esta presentación que les comento está diseñada para eso, para que ustedes puedan ir viendo más o menos cuáles elementos son los que yo esperaría de la presentación del proyecto final. Entonces, esperaría para empezar una portada con el título de su taller. No necesariamente tiene que ser un nombre como muy técnico de que taller de mnemotécnicas, ¿no? Ustedes pueden crear un nombre llamativo para que sea interesante para las personas poder asistir a este taller. Eh, Al principio, aquí se propone una pequeña descripción de lo que va a ser. Este taller busca introducir a niños de primaria en el fascinante mundo de la mnemotécnica y descubriremos cómo estas técnicas pueden transformar el aprendizaje diario en una aventura divertida y efectiva. Y esperaría, evidentemente, información básica de ustedes, el nombre de la institución, etcétera. Bien, comenzando entonces con esta presentación, dice aquí una introducción a la mnemotécnica. Es importante que como estamos utilizando términos de psicología, poder explicárselos a las personas de la forma más sencilla posible. Por eso, esta primer diapositiva después de la portada propone tener una introducción a qué es una mnemotécnica, cómo funcionan, qué importancias tienen, etcétera. Entonces, esto me parece valioso para que estos elementos que puedan llegar a ser muy técnicos de la psicología sean fácilmente entendidos por la población a quien ustedes van a impartir el taller. Entonces, por eso una pequeña introducción y así también me evidencian que tanto aprendieron al respecto del tema de las mnemotécnicas y nos puedan explicar qué son. En un conjunto de trucos y estrategias que nos ayudan a recordar la información, es lo que propone aquí la presentación. Y por acá dice que qué importancia tiene, pues bueno, ayudará a mejorar el rendimiento escolar, fomenta la confianza y hace el aprendizaje más divertido. Después, este punto es importante. Aquí es donde parte de la evaluación que yo voy a hacer en este proyecto final tiene bastante relevancia, que son qué objetivos tienen ustedes con este taller. Si bien ya están visualizando una población y en qué lugar se puede realizar este taller, los objetivos es el siguiente paso a tomar en cuenta para saber cómo vamos a desarrollar un taller de la mejor forma posible. Por lo tanto, les propongo hacer un mínimo de cuatro objetivos donde ustedes puedan visualizar pues cuál es ese objetivo que quieren lograr. En el caso, lo que se agregó en la presentación es desarrollo de habilidades mnemotécnicas para que los datos que se tienen que retener sean más sencillos de obtener. Dos, un estímulo de la creatividad que se puede ayudar a fomentar la imaginación para crear asociaciones. Tres, refuerzo en la concentración. Y cuatro, una aplicación práctica. Entonces, la idea de este taller también es que podamos visualizar que va a tener un ámbito teórico y un ámbito práctico, donde ustedes puedan proponer un ejercicio donde los conocimientos teóricos sean aplicados en algún momento. Por eso los objetivos del taller van desde el desarrollo de habilidades mnemotécnicas hasta a una aplicación práctica. Entonces, estos objetivos pues son parte de lo que ustedes pudieran agregar. Una cuestión que me parece importante señalar en este momento con la presentación que les estoy proponiendo es que esto es evidentemente un ejemplo de cómo hacer este proyecto que les estoy solicitando para culminar este curso. Pero esperaría no sea una calca o una copia de lo que les estoy presentando, que les sirva como base, pero si bien pues no sea completamente una réplica de lo que ya se trabajó. Bien, después dice una estructura temporal. ¿Qué es lo que
se propone en esta estructura temporal. Un taller está pensado para no verse únicamente en una sola sesión. No todos los talleres, habrá algunos talleres que pudieran ser reducidos. En esta ocasión, por ejemplo, se propone un taller bien estructurado de 7 sesiones. 7 sesiones que deben estar bien planteadas y que tienen que tener de alguna forma una estructura pues bien diseñada. ¿Cuál sería el parámetro que yo les estoy pidiendo para su proyecto final? Una estructura de taller que sea de mínimo 3 sesiones, máximo pues 7 u 8 sesiones. Para que no se compliquen la vida, pues yo me iría al mínimo de lo que les estoy solicitando, en este caso 3 sesiones. ¿Por qué? Porque en estas 3 sesiones vamos a poder resolver lo que a continuación les voy a presentar, que les sea más sencillo de llevar a cabo. En la primera sesión que se tiene pensada en esta presentación que les comparto, es una primera sesión de introducción, donde se presenta, hay un rompehielos, un diagnóstico y estilos de aprendizaje. Es importante esta parte de la introducción porque es donde el ámbito teórico cobra más relevancia, donde se explican los temas más específicos, qué son mnemotécnicas, cómo funcionan, cuál es su estructura, etcétera. Pero además sirve para presentarte a ti como tallerista y a tu público y poder generar algún tipo de dinámica rompehielo que les ayude a generar un poquito más de confianza dentro del grupo donde se está compartiendo el taller. Además, se hace un diagnóstico. Esta parte es muy importante para la estructura de un taller, ya que necesitamos evaluar cuál es el progreso que vamos teniendo a partir de que se aplicó el taller. Si al final vamos a generar una evaluación, esa evaluación debe de estar contrapuesta con un diagnóstico que esté bien realizado. Deben de diseñar un diagnóstico para poder entender cómo es que el avance de las técnicas que están enseñando va teniendo realmente relevancia. ¿A qué me refiero? En el diagnóstico se puede hacer un pequeño examen de memoria, exámenes o pruebas que ya hemos realizado incluso en clase, ¿no? Por ejemplo, leer un texto y que recuerden información, mostrar imágenes y que intenten recordar cuáles son los datos, por ejemplo, numéricos, de colores, figuras, formas, etcétera. Entonces, este diagnóstico nos va a ayudar a visualizar cuáles son las técnicas de memoria que utiliza la gente en su vida cotidiana. Después del taller, lo que esperaríamos es que utilicen las mnemotécnicas para mejorar sus habilidades de memoria. Por lo tanto, si uno de nuestros objetivos es justo eso, mejorar la habilidad de memoria de las personas, pues eso esperaríamos, contrastar que en el diagnóstico tuvieron deficiencias con su memoria o no sabían qué técnicas utilizar y al final del taller ya saben utilizar esas herramientas. Por eso en la primera sesión es importante tomar en cuenta esta parte del diagnóstico. En una segunda parte, en una segunda sesión, se enseñan ya directamente las técnicas, una exploración de acrósticos, rimas y visualización, donde se muestren un poquito más a fondo cuáles son esas técnicas que se pueden utilizar. En una quinta y sexta sesión se propone en esta presentación utilizarlos para práctica, para que haya juegos de refuerzo y aplicación de temas escolares, donde ya sea un tema como que un poquito más aplicado, donde ellos puedan utilizar esas mnemotécnicas en casos particulares y utilizar algún tipo de ejercicio guiado que les ayude a comprender esta información. Y la última sesión es la de evaluación. Esta es importantísima, ya que en esta pues vamos a evaluar qué tanto nuestro taller tuvo realmente un impacto. Entonces, para ello se propone, por ejemplo, utilizar dinámicas lúdicas para medir el progreso. Se puede hacer un examen o algún tipo de test en particular que ayude a evaluar la memoria. Entonces, por eso yo les propongo 3 sesiones de forma básica, que sería la introducción, la aplicación junto con técnicas y prácticas y una última de evaluación. Entonces, las tres son importantes que ocurran en cualquier momento de su estructura temporal del taller. Si ustedes tienen más de 3 sesiones, digamos 5, pues deberán repartir entre esas 5 sesiones las cosas que son importantes. La introducción, mostrar las técnicas, un momento para la práctica y una evaluación final. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Tenemos ahora que necesitamos colocar también dentro de esta estructura de taller que les estoy solicitando la parte de los recursos que van a ser necesarios para llevar a cabo el taller. Esta parte es muy importante porque ustedes van a tener que poner cuáles son esos materiales, digamos, pudieran llegar a ser económicos,
En este caso propone materiales visuales, tarjetas didácticas, música, elementos interactivos. ¿Qué cosas van a necesitar ustedes para llevar a cabo ese taller? Si necesitan, por ejemplo, un bloc de hojas blancas, si necesitan lapiceras, si necesitan proyector, computadora, todos los materiales que ustedes crean se van a necesitar. En este caso, por ejemplo, se propone materiales visuales como carteles, dibujos, etcétera. Tarjetas con palabras clave, imágenes, números, música y sonidos con canciones mnemotécnicas o efectos de sonido que ayuden a facilitar esta parte. Y los elementos interactivos como rompecabezas, apps educativas, etcétera. Y pues bueno, ustedes agregarán ahí, según las técnicas que están pensando utilizar dentro del taller, qué son los recursos necesarios. En el caso también va a ser importante señalar dónde están pensando hacer ese taller. Si requieren, por ejemplo, de algún tipo de salón específico con ciertas cualidades, por ejemplo, que tenga sillas y mesas o que tenga un área para trabajar al aire libre, etcétera, ¿no? Esa parte va a introducir también en la parte de los recursos necesarios. Después nos van a presentar cuáles son las actividades iniciales con las que ustedes van a tener esta parte del rompehielos y cuál será el diagnóstico que utilicen. En este caso, dice, los niños pasan la pelota mientras suena la música. Si bien es un elemento, por ejemplo, donde es un juego que tal vez nada tiene que ver con la memoria, pero es una dinámica que ayuda a romper el hielo con las personas que están viviendo la actividad. En el diagnóstico, por ejemplo, se propone este que es mi forma de aprender, que es un cuestionario corto con preguntas sobre las preferencias de estudio, observación de la participación de diferentes tipos de actividades y permite adaptar las técnicas de cada estilo de aprendizaje. Insisto, en el diagnóstico, junto con el rompehielos, va su creatividad, lo que ustedes pudieran introducir en este apartado. Después, técnicas mnemotécnicas adaptadas, que son, en este caso, se presentan cuáles son las técnicas que se van a utilizar dentro del taller y se utilizan acrósticos, rimas y canciones, asociación e imágenes, palacio de la memoria simplificado, etcétera. Esas mnemotécnicas son las que vamos a ver en la próxima clase y ustedes van a tomar las que mejor les convenga para el taller que van a utilizar. No necesitan colocar todas, incluso si deciden quedarse con una sola, adelante. El punto es que se enseñe o se muestre en el taller de la forma más adecuada posible. Después, aquí ya amplía un poquito la parte de cuáles son las técnicas que se van a utilizar para poder presentar cuáles son esas mnemotécnicas y tener esta habilidad de presentarlas de forma creativa. En este caso, dice el detective de palabras, bingo de rimas, cadena de historias locas, mnemotécnica express. Son este tipo de actividades que ustedes pueden crear para que las mnemotécnicas queden de una forma más entendida, no solo teórica, sino poder generar una dinámica en el grupo donde quede mejor entendido cómo funciona cada mnemotécnica. Al final necesitarán poner esta parte de cuál va a ser la evaluación que ustedes van a llevar. En el caso se propone una evaluación lúdica, lúdica que tiene que ver con juegos. Evidentemente, no siempre en los talleres vamos a poder tener este tipo de evaluaciones. Esto es importante señalar, ya que la población que yo estoy tomando en cuenta en esta presentación son niños. Entonces, la evaluación lúdica se vuelve más sencilla porque se está trabajando con niños, pero si se trabaja con adultos, pues se vuelve una situación pues más complicada, ¿no? Entonces, se pueden hacer cuentacuentos mnemotécnicos, el desafío de la memoria y dibujar un recuerdo. Entonces, si quieren saber más detalles, pues les propongo leer lo que acá la presentación trae. Al final, viene el consejo incluso para educadores, cómo las personas que están a cargo de estos niños pueden también mejorar y utilizar este tipo de mnemotécnicas. ¿Qué otra cosa es importante? Por eso les decía que la población debe de ser bien señalada. Ustedes pudieran hablar, por ejemplo, de llevar un curso para niños y los niños pueden aprender esas mnemotécnicas para poder utilizarlas dentro del salón de clases. Pero, por ejemplo, su población pudieran ser los maestros de esos niños, ir a una escuela primaria y enseñar sobre mnemotécnicas a los maestros, para que los maestros logren mejorar sus capacidades de mnemotécnicas, no para ellos, sino para que los niños de los que están a cargo sepan desarrollar este tipo de habilidades. Entonces, si pensáramos en una población de maestros, consejos para educadores es una parte importante para ellos poder comentarles que la flexibilidad, fomentar la participación, celebrar el esfuerzo,
e integrar diariamente a los alumnos son elementos importantes para llevar a cabo estas mnemotécnicas. Digamos que son consejos extras que nosotros les damos a nuestra población para que esta parte quede mejor entendida. Entonces, bien. Insisto, su presentación deberá de ser corta, presentándonos únicamente las sesiones que van a tener, qué materiales necesitan, etcétera. En la plataforma de Classroom, a partir de esta semana, va a aparecer todo el requerimiento de cosas que les estoy solicitando, como el paso por paso de lo que debe de aparecer en su presentación, de forma, digamos, pues necesaria, ¿no? Esta parte de que debe de llevar esa introducción, debe de llevar este desarrollo de las actividades y al final, pues una evaluación y los objetivos, etcétera. Entonces, esperando que no quede ninguna duda o quede un poquito más claro qué es lo que estoy solicitando de ustedes, les dejo por acá este video para que puedan recurrir a él cada vez que ustedes necesiten. Y en caso de tener dudas, pues quedar a su disposición, eh, pues vía WhatsApp o en clases para poder resolver todas las dudas que queden al respecto. Entonces, por el momento, yo dejo el video por acá para que les sea de ayuda a la hora de crear este proyecto final y pues nos estamos viendo en clase, ¿de acuerdo? Entonces, hasta luego.